vamos a platicar de esto, que aquí constantemente tocamos estos temas que tienen que ver con un asunto que nos indigna, que ofende, yo creo que a cualquiera que se entera de estos casos, a muchos de los que nos enteramos de estos casos, de la violencia contra las mujeres. Aquí lo hemos dicho muchas veces, eso no se debe dejar pasar, es muy importante que se termine esto que pues nosotros decimos, y de hecho no nosotros, también la ONU creo lo tiene considerado así como otra pandemia, que es la violencia en contra de la mujer. Yo le agradezco mucho que nos tome esta llamada la licenciada Anabel Rivera, quien es parte de esta clínica de atención integral para mujeres. Ya hemos traído a ustedes otros temas como la manutención de los hijos, las pensiones. Bueno, ahora vamos a platicar de la violencia que por desgracia la mayoría de las veces pues viene de la misma pareja de las mujeres. Licenciada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias también por tomarnos en cuenta y más por en este tema tan importante que muchas veces las mujeres no logramos ver y no sabemos qué hacer cuando estamos en este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, agradecerles que tomen en cuenta este tema que es muy, muy importante en estos tiempos. ¿Qué puede hacer? Muchas veces me gustaría que empezáramos, licenciada, si es posible, por identificar qué es la violencia, porque no solo es cuando ya se llega hasta los golpes, donde las están golpeando las mujeres, sino toda esta parte donde hay muchos hombres que creen que pueden estar controlando a su esposa, que les tienen que pedir hasta permiso para hacer cosas como si fueran parte de su propiedad. Aquí lo hemos dicho muchas veces, pues tenemos que acabar con este mal que mucha gente cree que es lo normal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos de los síntomas de que se está viviendo en violencia en las parejas? Sí, bueno, definiendo primero rápidamente, la violencia es toda acción u omisión basada en cualquier situación en la que haya rechazo, ya sea por la edad, porque no tiene cierta preparación académica, sea física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o incluso llegar hasta la muerte, ¿no? En el ámbito privado como en el público. Y bien, ¿cuáles son estos síntomas, no? O qué es cómo catalogar cuando existe una violencia en la pareja? Bueno, pues trata de controlar nuestras salidas, tenemos que pedirle permiso para todo, para hablar incluso con, en este caso hay mujeres que se les prohíbe hablar con su mamá, con su papá, con sus hermanas. Hay incluso un violentómetro en el cual empiezan con bromas hirientes, con chantajes, con mentiras, con ignorar a la persona, hacer la típica ley del hielo, celarla tanto, culpabilizarla, descalificarla, ridiculizarla en público o en privado, ofenderla. Y bueno, esos son el tipo de cuidado cuando ya incluso empieza la violencia en la más mínima, ¿no? Que es con intimidar a la persona, ¿no? Hasta la ropa, ¿verdad, licenciada? Hasta la ropa que se ponen las mujeres, les quieren decir que se pongan o que no se pongan. Es ridículo que hayamos vivido así tantos años, porque la mujer debe ser libre de vestirse como ella quiera, ¿no? Claro, incluso decirle que ese tipo de vestido no, porque la hace ver con un objetivo, ¿no? Ya decirle que no se viste de esa forma es ya una llamada de alerta, ¿no? Cuando ya incluso destruyen nuestros artículos como el teléfono, el maquillaje, incluso llegar a manosearla sin su consentimiento, a caricias agresivas, golpearla, pellizcarla, empujarla, cachetearla y bueno, espiar obsesivamente, ya cuando intenten controlar qué entra y qué sale de nuestro teléfono celular. Eso también es una llamada de alerta porque ya empiezan las microviolencias y los micromachismos que se ven especificados cuando la violencia se empieza a agravar y cuando es un tema de urgencia, cuando ya se ocupa denunciar, cuando ya tienes que ir a hacer tu denuncia a fiscalía. ¿Cuáles son este tipo de situaciones? Bueno, cuando ya existe un maltrato ya psicológico, el decirte que ya no tienes valor, cuando lesionas físicamente a tal grado que te deja marcas en tu rostro o en tu cuerpo, cuando provoca miedo intenso que ya no puedes ni salir de tu casa por miedo a que te encuentre y te regrese del cabello, por ejemplo, amenazar de muerte con objetos y armas, forzar una relación sexual, el abuso sexual, violar o mutilar. Y bueno, esas son la parte de urgencia donde ocupamos ayuda psicológica, que también en los centros, por ejemplo, en fiscalía, está en tu derecho al momento de hacer tu denuncia, que tengas una atención psicológica gratuita, ¿no? Es ahí cuando, de tal forma que ya no podemos dejar pasar más tiempo, porque pueden ocasionar incluso pues que maten a la mujer, ¿no? Que nos maten. Hay que dejar muy claro que la ley las protege, que se han hecho
pues modificaciones importantes a como eran las cosas antes. Muchas mujeres claro. Creen que no pueden hacer nada, que porque pues no se le va a hacer nada a su agresor. Creo que es importante decirles, tú que eres abogada y que tienes este tipo de casos que atiendes, qué es lo que pueden hacer y que tengan la confianza de que la autoridad va a intervenir. Yo he sabido de muchos casos en que los detienen a estos agresores y ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no se portan tan bravos una vez que están detenidos, cuando menos los detienen en ese momento y los advierten de que no pueden estar realizando estos actos de violencia hacia las mujeres. Legalmente, ¿qué es lo que se puede hacer, licenciada? Bien, pues como bien dijera, ya esto hay una modificación en el Código Penal del Estado desde 2017 que entró en vigor, la modificación, donde las mujeres cuando van a hacer su denuncia, incluso hay una medida cautelar en la cual, pues obviamente le restringen el acercamiento a las personas y que también pueden estar detenidos porque se sigue, como literal como un delito mayor, ¿no? Donde la persona que agrede tiene que estar bajo el resguardo de la autoridad para que la víctima, en este caso, se sienta protegida y lo esté, ¿no? Porque muchas veces, también existe esa forma en la que la mujer denuncia y una vez le otorga el perdón, que también, es válido, pero la mayoría de las veces es restringir que la persona se pueda acercar a la víctima porque porque realmente está en peligro, ¿no? Y están detenidos hasta que se lleve la investigación y claro que lo van a estar porque incluso tienen el derecho pues de seguir protegidas, ¿no? En el sentido de que tienen una atención realmente especializada porque ya existe una unidad especializada dentro de la Fiscalía que es atención para las mujeres, precisamente para cuidar y resguardar a las mujeres. Licenciada Ana, le saluda Rafael González. Sí, dígame, Raúl. En este caso de Nayarit, ¿se tienen estadísticas si es alto el número de mujeres agredidas? Sí, claro, todos los días hay por lo menos 5 denuncias de violencia familiar. Entonces, realmente el número y las estadísticas no nos dejarán mentir que todos los días las mujeres han sido violentadas, incluso a nivel nacional. En las encuestas se establecen que incluso en el noviazgo 4 de cada 10 mujeres sufre la violencia en el noviazgo, que eso también es una llamada de alerta porque cuando llegan al matrimonio, cuando ya existe una familia, pues la violencia aumenta lejos de disminuir, ¿verdad? Pues y me gustaría, licenciada, me llegan algunos mensajes que me dicen, pues sí tiene razón, dice, usted lo dice muy fácil, pero no se imagina lo que es vivir con alguien que lo agrede, es verdad. Tienen toda la razón en esto, pero creo que lo peor es quedarse como están. O sea, si ya están viviendo una situación de violencia, ¿qué podrían hacer? Ustedes ahí en la clínica de atención integral pueden ayudar en este tipo de casos, pueden llevar algunos de estos casos de manera legal, pues para poder restringir que las estén agrediendo, porque hay muchos casos, me llegan aquí otra pregunta donde me dicen, ¿qué pasa si ya ni siquiera es mi esposo pero me sigue molestando? Hay mucho que se puede hacer en el ámbito legal, ¿nos podrías compartir, por favor? Y también dejar el teléfono a donde pudieran contactarse con ustedes. Bien, la primera instancia, está la Fiscalía y el INMUNAI, y por otro lado también está la Clínica de Atención Integral para las Mujeres, porque les damos seguimiento a muy bajo costo. Y para que no se me pase, les dejo el número que es 311-246-1457. Tenemos ahí en la clínica 2 abogadas que han dado seguimiento a muchos casos que han llegado a la clínica, Xochitl Valderrama y Nora, quienes son las abogadas encargadas de estas atenciones. Y bien, lo que primero se debe hacer es la denuncia, y bien lo dijeron en la pregunta, no necesariamente, aunque ya no sea tu esposo, si existe un hostigamiento, existe una amenaza de seguir molestándote, también se puede hacer la denuncia. Porque las mujeres todo el tiempo vivimos con el miedo de que nos puedan hacer algo y ya basta, tenemos que erradicarlo. Sabemos que no es fácil, por eso les ofrecemos este acompañamiento y este seguimiento para que ustedes denuncien, para que no tengan miedo, porque no están solas. Recuerden que siempre existe un grupo de mujeres alertas para poder ayudarlas en este tipo de situaciones bastante complejas y que no están solas. Sabemos la situación que nuestros agresores todo el tiempo nos están intimidando, pero no están solas y realmente las vamos a acompañar en todo este proceso que es bastante largo, ¿verdad? Entonces, Perdón, una pregunta, ¿pueden incluso hablarlo con familias, verdad, con amigos? ¿No deben quedarse callados en el caso de que sufran esta violencia? Sí, incluso, lo primero, que muchas de las veces también el agresor les prohíbe hablar con sus familiares precisamente para que ellas no las alerten de que están sufriendo violencia en sus hogares, ¿verdad?
pero háblenlo con las personas que más confianza les tengan, acudan a las autoridades, acudan si no a la clínica de atención, les vamos a dar seguimiento y no están solas, porque es demasiado tarde ya cuando nos quedamos calladas mucho tiempo y probablemente el daño ya pueda ser incluso pues demasiado tarde, ¿no? El daño ya llega a unas situaciones en las cuales pues los golpes son irremediables y bueno, qué mejor hacerlo antes de que lleguen a la gravedad, ¿no? Licenciada, se nos acaba el tiempo, pero brevemente, ¿cuáles son las causas por las cuales se agrede a las mujeres? Híjole, pues la causa es que existe un patriarcado y que existe la misoginia, el hecho de hacer menos a las mujeres. Nosotras no tenemos la culpa de que se nos violente. Entonces, el problema está en dejarnos, en quedarnos calladas. Ese sí es el problema, pero nosotros no tenemos la culpa de que se nos agreda por cualquier situación que nos haga, que crea que son superiores a nosotras, ¿verdad? Entonces, no pudiera decir que son las causas, porque bueno, las causas es quedarnos quizá calladas, ¿no? Ante eso, pero no tenemos la culpa de que se nos violente. La causa es que yo creo, licenciada, por desgracia, vivimos en un sistema donde se ha normalizado. Pareciera ser que es normal, parece que es normal, parece que se tiene que aguantar. Yo antes de despedirte quisiera dejar muy claro a todas las personas que nos escuchan que ya basta, como tú lo dices, de esto, sí, y que no se debe tolerar la mínima agresión física o psicológica hacia la mujer. No es normal, no está bien, y aquí déjame hacer rapidísimo una mención. Hace un par de años, cuando empezábamos este noticiero, me llegó un mensaje de una señora que me decía, no les diga nada, son nuestros esposos. Ya basta de esa manera de pensar. El tener una pareja no le autoriza a ser tu dueño en ninguno de los sentidos, a estar agrediéndote, ni mucho menos. Cualquiera que nos escuche, no te quedes callada, no estás sola, nadie tiene por qué vivir en con miedo en este ambiente de agresiones y de violencia. Te agradezco mucho la entrevista, licenciada Anabeth Rivera. Si pudiera repetir el teléfono, por favor, de la clínica de atención. Bueno, decirles que pueden marcar 911, ¿verdad? Con el 911 y las van a atender, pero también ahí en la clínica con ustedes pueden acudir para asesorías. ¿Qué teléfono es? Es 311-246-1457. Pues te agradezco mucho la entrevista, no sé si quieras agregar algo. Así es, no, nada, muchísimas gracias, porque también el no visibilizar ese tipo de situaciones también era una forma de violencia. Te agradezco que lo visibilicen, que les hagan saber a las mujeres que no están solas y que el frenar y parar la violencia hacia las mujeres es tarea de todas y de todos. Agradezco también el espacio y bueno, recordarles a las mujeres que nos están escuchando que no están solas y que existe una clínica que les pueda atender. Te agradezco mucho, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Buenos días.